Si el 2026 el pueblo peruano nos honra con darnos su confianza de sus destinos, este campamento va a ser arrasado, va a ser desaparecido. Y esta mina Southern Perú, Cooper Corporation, va a ser expropiada. Guerra avisada no mata gente. Después no estén llorando los que están pensando en dárselas de contreras y de graciosos. Pues no estén llorando. Muy clara su postura. Va a arrasar el campamento minero de Southern, expropiar, seguramente MMG, Bambas, ¿no? Antamina, Yanacocha, expropiar. No es que lo estoy diciendo yo, no es una interpretación, clarísimo lo he dicho. Y eso es muy serio, porque de partida es una persona que va a quiere entrar por el voto popular para destruir. Julio Velarde, nuestro gobierno no lo sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo. Si es presidente, Julio Velarde se va del BCR. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar, porque es usted una vergüenza. Solamente ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas transnacionales, a sus dueños, a sus amos. Mientras algunos países de Sudamérica se hunden en inflación, deuda, crisis políticas y fuga de inversiones, el Perú acaba de protagonizar un golpe económico que ya está empezando a incomodar a toda la región. Porque este 2026 arrancó con cifras tan gigantescas que incluso analistas internacionales están comenzando a preguntarse algo inesperado. Están haciendo una nueva potencia económica en Sudamérica. Y atención, porque esto no viene del turismo, no viene del fútbol, no viene de la gastronomía, viene de algo mucho más poderoso: los minerales peruanos. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos atacan empresas, cambian reglas y generan incertidumbre, el Perú está exportando cantidades históricas de cobre, oro y otros recursos que el mundo necesita desesperadamente. Y aquí viene lo más polémico. Muchos países con discursos anticapitalistas hoy dependen indirectamente de minerales producidos por economías como la peruana. Sí, aunque no quieran admitirlo, quédate hasta el final porque veremos ¿cuánto dinero está entrando realmente al Perú? ¿Por qué el mundo se pelea por nuestros minerales? ¿Qué países de la región están quedándose atrás? ¿Y si el Perú podría terminar dominando económicamente Sudamérica en los próximos años? Porque lo que descubrirás hoy podría cambiar completamente la forma en que ves al Perú. Ahora te voy a contar 10 curiosidades del boom minero peruano. 10 curiosidades del boom minero peruano. 1. El Perú ya depende principalmente de la minería. Más del 73% de nuestras exportaciones vienen de este sector. 2. El cobre peruano es vital para autos eléctricos, inteligencia artificial y energías limpias. 3. En enero de 2026 se rompió un récord histórico en exportaciones mineras. 4. El crecimiento superó el 56% comparado con el año anterior. 5. El oro peruano sigue siendo uno de los refugios económicos más valiosos del mundo. 6. Muchos países de izquierda critican la minería, mientras usan productos fabricados gracias a ella. 7. El Perú podría superar los 87,000 millones de dólares este año. 8. Gigantes internacionales siguen invirtiendo donde hay estabilidad y recursos estratégicos. 9. Los Andes peruanos esconden una de las mayores riquezas minerales del planeta. 10. Muy pocos peruanos saben que el mundo moderno depende parcialmente del Perú. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esta es la piedra angular de la estabilidad de los contratos. Esto en la Constitución, colocado acá en 1993 por primera vez, es lo que nos ha traído una inmensa prosperidad en el Perú. Los contratos son inviolables por el Estado. A estos señores de Juntos por el Perú eso no les gusta. ¿Por qué?
Porque según ellos, eso beneficia a la gran empresa, lo cual es absolutamente falso. Beneficia al Estado peruano. Nadie tiene un régimen tributario donde no tributa. Al contrario, el régimen tributario se estabiliza. No te lo pueden estar cambiando cada 15 días. A capricho del dictador de turno. Ya, eso no se puede porque la Constitución no lo permite. En esas condiciones puede venir al Perú gran inversión. Porque ellos pactan un impuesto a la renta de 30% y 30% es. Hay gente que ha estado estabilizada a 32%, a más. ¿Ok? Pero lo que te dicen es, yo puedo pagar incluso más, pero no me lo cambies, porque si me lo cambias, yo no puedo hacer una planificación para un negocio que necesita 30 años para recuperar su inversión. Esta disposición establecida en su plan de gobierno destruye la posibilidad del Perú de recibir gran inversión que necesita. ¿Ok? A nadie le han estabilizado un régimen laboral en perjuicio de un trabajador peruano. Nunca. Estas son empresas formales. Y esas son las que persigue el plan de gobierno del señor Sánchez. Por eso, esto es el hambre. Sin inversión, sin estabilidad y seguridad jurídica, ¿cómo va a prosperar el Perú? Explíquenme. Este 5 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho públicos los resultados oficiales que consolidan el desempeño del sector extractivo al inicio de este año. Las cifras no solo son positivas, sino que marcan un cambio de escala en la generación de divisas para el país. En enero de 2026, el Perú alcanzó un valor de exportación minera de $7,000 millones. Para poner este dato en perspectiva, estamos ante un crecimiento interanual del 56,8% comparado con enero del año anterior. Este hito confirma que la minería ha pasado a ser el motor indiscutible de la economía nacional, representando en este último reporte el 73,8% del total de las exportaciones del Perú. El dato que sacudió a Sudamérica. Este 5 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas publicó cifras que podrían marcar un antes y un después para el Perú. Más de $7,000 millones en exportaciones mineras, solo en enero de 2026. Pero eso no fue lo más impactante. El verdadero golpe vino con el crecimiento. 56,8% más que el año anterior. Una cifra brutal. Y aquí empieza la controversia. Porque mientras Perú acelera, varias economías de la región están frenándose. Algunos países expulsan inversiones, otros cambian reglas constantemente, otros viven atrapados en discursos ideológicos que terminan destruyendo confianza económica. Mientras tanto, el Perú sigue exportando al mundo. Y aunque muchos medios internacionales casi no hablen de esto, las cifras son imposibles de esconder. Quédate porque en unos minutos verás por qué algunos expertos creen que el Perú podría convertirse en el país más estratégico de Sudamérica. ¿Crees que el Perú está creciendo más que otros países de la región gracias a su modelo económico? Este hito confirma que la minería ha pasado a ser el motor indiscutible de la economía nacional, representando en este último reporte el 73,8% del total de las exportaciones del Perú. Es necesario comparar estos resultados con el desempeño previo para entender la tendencia. El año 2025 ya había sido un periodo récord, cerrando con exportaciones por $61,849 millones y un crecimiento del 28% respecto al 2024. En aquel momento, el sector representaba aproximadamente el 66% de las ventas totales del país. Sin embargo, los datos emitidos este 5 de mayo revelan una concentración aún mayor en productos metálicos, que sumaron 716 millones solo en el primer mes del año. El cobre, el oro y el plomo lideran este avance impulsado por una demanda global sostenida y una recuperación notable en los volúmenes de envío de zinc y hierro. El Perú hoy no solo aprovecha los precios internacionales, sino que ha optimizado su capacidad logística para responder a un mercado que ve en nuestros metales la base de la transición energética global. Con este nuevo punto de partida, las proyecciones para el cierre de 2026 adquieren una nueva dimensión.
Si la tendencia de este primer mes se mantiene bajo un cálculo lineal, el país podría estar proyectando ingresos anuales cercanos a los 87 mil millones de dólares, incluso bajo una métrica más conservadora, similar al crecimiento superior al 20%, observado entre 2024 y 2025, el sector superaría con facilidad los 74 mil millones de dólares. Lo que queda claro tras el informe del MINEM es la especialización productiva del Perú. Mientras los productos metálicos dominan el 73,2% de los envíos, los minerales no metálicos mantienen una participación mínima del 0,6%. Esta estructura garantiza ingresos elevados en ciclos de alta demanda, posicionando al Perú como un actor estratégico e insustituible en la cadena de suministros de tecnologías limpias y vehículos eléctricos a nivel mundial. El reporte de este 5 de mayo ratifica que el sector minero es el pilar central de la balanza comercial peruana. Entre la solidez del récord de 2025 y este arranque histórico de 2026, las cifras oficiales permiten concluir que el país atraviesa un ciclo de ingresos por divisas sin precedentes. Y vamos a entrar ahora a nuestro espacio Finanzas para Todos, como todos los lunes, con Melvin Escudero, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Melvin? Él es economista, como todos los lunes está con nosotros aquí en Economía para Todos. Melvin, hoy vamos a hablar sobre minería, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tema de los mercados que hemos estado viendo en las últimas semanas para hablar sobre minería. A ver, ¿cómo está la minería en el Perú? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Como siempre, enfocándolo desde el punto de vista de inversiones. Ajá. Porque estamos hablando de finanzas para todos. Entonces, ¿cómo aprovecharnos del futuro que tiene la minería en el Perú y en el mundo, ¿no? El mundo necesita al Perú, aunque muchos no lo quieran aceptar. Aquí viene una verdad incómoda. Muchos políticos en Sudamérica hablan contra las grandes industrias, pero el mundo moderno depende completamente de minerales como el cobre. Sin cobre, no existen autos eléctricos. No existen paneles solares, no existe inteligencia artificial avanzada, no existe transición energética. Y el Perú es uno de los gigantes mundiales de este recurso. Eso significa algo enorme. El futuro tecnológico del planeta necesita territorio peruano. Mientras otros países generan incertidumbre para inversionistas, el Perú sigue siendo observado por gigantes internacionales. Porque cuando una nación posee recursos estratégicos, el mundo entero gira la mirada hacia ella. Y aquí viene algo todavía más polémico. Muchos países que critican el modelo peruano quisieran tener nuestras reservas minerales, pero no las tienen. Quédate porque lo que viene podría explicar por qué algunas economías sudamericanas están perdiendo terreno frente al Perú. ¿El Perú debería explotar aún más su minería para convertirse en potencia mundial? Entonces acá si uno se pregunta, ¿y qué pasa con el Perú? ¿Cómo estamos en la minería? Y si vemos el cuadro del costado, Ajá. somos líderes mundiales, ¿no? Y esto de acá, digamos, es indiscutible. Hoy en día, ya en lo que es la producción actual, por ejemplo, en lo que es el oro, nosotros somos el 10º en el mundo, el 2º en Latinoamérica. En lo que es el cobre, somos el 3º en el mundo, el 2º en Latinoamérica. Chile es el más grande. En lo que es plata, el 2º en el mundo y el 2º en Latinoamérica. Y cuando vemos el tema de la reserva, que es el cuadro que está a la derecha, Ajá. vemos también, por ejemplo, que en el caso del cobre, nosotros somos el 2º en Latinoamérica y el 3º a nivel mundial en términos de reserva. Y en el caso de la plata, el 1º en Latinoamérica y el 1º en el mundo. Y cuando uno ve el oro y los otros metales, estamos siempre entre los primeros 10 del mundo. Ajá. Lo cual significa que Perú tiene una extraordinaria oportunidad, ahora que estamos hablando de elecciones, segunda vuelta, elegir al presidente. ¿Por qué razón? Porque hay países que ya han utilizado estas ventajas en recursos naturales para llegar al desarrollo de manera acelerada. Me refiero a Australia, me refiero a Suecia, me refiero a Canadá. Entonces el Perú tranquilamente puede usar la minería como ese motor que le puede llevar al otro escenario, que es abandonar el casillero de mercados emergentes, países en desarrollo, y ubicarnos en países ya desarrollados. La comparación que muchos evitan. Aquí es donde el tema se pone delicado. Porque mientras Perú rompe récords, otros países de Sudamérica enfrentan inflación, devaluación y fuga de capitales. Y aunque algunos intenten ocultarlo,
La diferencia empieza a notarse. Países que apostaron por modelos más radicales hoy enfrentan problemas para atraer inversión. Las empresas se van, proyectos se paralizan, la confianza cae. Mientras tanto, el Perú continúa exportando miles de millones. Eso no significa que nuestro país sea perfecto. Todavía hay corrupción, todavía hay conflictos políticos, todavía hay enormes retos sociales. Pero incluso con todo eso, el Perú sigue avanzando económicamente. Y eso es precisamente lo que está generando debate en toda la región. Porque muchos jamás imaginaron que el Perú terminaría destacando en medio del caos sudamericano. Quédate hasta el siguiente segmento porque veremos cuánto dinero podría generar el país si esta tendencia continúa. Y la cifra podría dejarte sorprendido. ¿Crees que algunos países sudamericanos están destruyendo su economía por ideología? Y ahora, y ahí la pregunta sería, ¿cómo? Porque, o sea, sí tenemos minería, sí se viene explotando hace muchos años, y hay muchos cuestionamientos, sobre todo del lado de la izquierda, digamos, si lo ponemos en términos políticos, de que no se está llevando el desarrollo que se espera, a pesar de que hay inversión importante y producción minera importante. Si vemos el siguiente cuadro, vamos a ver ahí el potencial de las inversiones, ¿no? Hoy en día tenemos 19 proyectos que representan, 65 proyectos en 19 departamentos que representan poco más de 63.000 millones de dólares. 63.000 millones de dólares. De los cuales el cobre representa el 72% de estos proyectos y el oro el 12%. Entonces hay un sesgo marcado hacia el cobre y China está liderando como país inversor, seguido de Canadá, de México y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos China, Estados Unidos, hay un conflicto geopolítico, es la manera en la cual el Perú puede aprovechar y dar este salto gigantesco, exponencial en las exportaciones que permitan el desarrollo. El futuro multimillonario del Perú. Ahora viene la parte que podría cambiar el futuro del país. Si el crecimiento continúa, el Perú podría cerrar 2026 con exportaciones mineras cercanas a los 87.000 millones de dólares. Sí, 87.000 millones. Sería uno de los ciclos económicos más fuertes de nuestra historia, y eso podría traer más empleo, más inversión, más infraestructura y más poder económico para el país. Pero también aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente preparados para administrar tanta riqueza? Porque muchos países ricos en recursos terminaron desperdiciando oportunidades históricas. Y aquí el Perú tiene una decisión enorme: convertirse en una potencia seria o repetir errores que ya destruyeron a otros países de la región. Quédate porque en el siguiente segmento hablaremos de algo que pocos medios mencionan: el orgullo peruano que está despertando fuera del país. ¿El Perú podría convertirse en la economía más fuerte de Sudamérica antes de 2035? Y hay algunos proyectos que parece que están enterrados porque hay un tema político de por medio. Conga, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? O el tema de Tía María, que a sacrificio puro está saliendo adelante, pero ¿cuánto se ha demorado? Hablábamos de Tía María hace 15 años que ya podía entrar a la producción. Han pasado 15 años y todavía está en el proceso. Sí. Entonces, el tema es qué va a hacer el siguiente gobierno con el sector. La pregunta clave y la respuesta a esa pregunta, ¿qué se va a hacer?, tiene que ver con las decisiones para poner en valor toda esta minería. Porque el pueblo peruano, nuestros ciudadanos, merecen el desarrollo que va a generar todo este flujo, no solamente en lo que es mayor flujo de ventas y exportaciones, sobre todo en lo que significan los trabajos directos e indirectos que estos 63.000 millones podrían generar si se destraba en los próximos 3 a 5 años. Estamos hablando de 1 millón a 2 millones de empleos formales. En ese periodo. En ese periodo. En el periodo de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Entonces corresponde al siguiente gobierno, obviamente es un mandato, poner en valor toda esta riqueza minera. El orgullo peruano que empieza a despertar. Durante años, muchos peruanos crecieron escuchando que nuestro país estaba condenado al fracaso. Pero hoy las cifras muestran otra realidad. El Perú posee historia, gastronomía, biodiversidad, cultura, y ahora también una de las industrias mineras más estratégicas del planeta. Mientras algunos países viven estancados en conflictos ideológicos, el Perú continúa siendo clave para el mundo moderno. Y aunque muchos no lo digan abiertamente, cada vez más personas fuera del país están comenzando a ver al Perú con otros ojos.
no como una nación pequeña, sino como una potencia con recursos que podrían definir el futuro energético global. Tal vez el problema nunca fue la falta de riqueza. Tal vez el problema fue que los propios peruanos nunca terminamos de creer en nuestro potencial. Y atención, porque lo que viene en los próximos años podría cambiar completamente el equilibrio económico en Sudamérica. ¿Sientes orgullo al ver que el Perú está superando económicamente a varios países de la región? Porque ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Y otro tema que se habló, tiene que haber seguridad y confianza en la economía. Sí. Y el tema de seguridad significa pues poner en valor los derechos de propiedad y eliminar la delincuencia de la minería, ¿no? Y la delincuencia involucra la minería ilegal, la que hace daño, la que está, digamos, de alguna manera y deshonestamente aprovechándose de esta riqueza para generar recursos. Y por qué no, incluso financiando políticos por lo bajo. Entonces, estamos hablando de un mal que hay que erradicar. Igual que hay una lucha contra el narcotráfico, tiene que haber una lucha contra la minería ilegal, la que hace daño. Hay algo que muchos analistas no están diciendo con suficiente claridad. El Perú ya no es solo otro país minero. El Perú se está convirtiendo en una pieza estratégica para el futuro tecnológico mundial. Y aquí es donde el tema se vuelve enorme. Porque el cobre ya no es solamente un metal industrial. Ahora es considerado casi un recurso geopolítico. Sin cobre no hay transición energética. Sin cobre no hay autos eléctricos. Sin cobre no hay redes eléctricas modernas. Sin cobre no hay expansión tecnológica. Y el Perú está sentado sobre una montaña de cobre. Eso significa poder. Eso significa influencia. Eso significa dinero. Pero también significa presión internacional. Porque cuando un país posee recursos estratégicos, automáticamente entra en el radar del mundo. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos sectores ideológicos quieren convencer a la población de que explotar minería es malo por definición. Pero entonces aparece la gran pregunta. ¿De dónde creen que salen los minerales para fabricar celulares, computadoras, paneles solares y autos eléctricos? La respuesta es simple. De la minería. No existe crecimiento minero sin explotación minera. Y no existe explotación minera moderna sin enormes inversiones de capital. Porque abrir una mina no cuesta millones, cuesta miles de millones. Infraestructura, tecnología, logística, seguridad, maquinaria, procesamiento. Y aquí hay algo que muchos no quieren admitir. Ese capital gigantesco muchas veces tiene que venir del extranjero. ¿Por qué? Porque sería irresponsable arriesgar todo el capital nacional en proyectos extremadamente costosos y de altísimo riesgo. Las grandes empresas internacionales asumen esos riesgos, invierten, construyen, generan empleo, pagan impuestos y mueven regiones enteras. ¿Eso significa regalar el país? No, significa negociar inteligentemente, porque los países exitosos no expulsan capital, lo utilizan a su favor. Eso hizo Australia, eso hizo Canadá, eso hicieron muchas economías desarrolladas. Entonces la pregunta es, ¿el Perú aprenderá a usar esta oportunidad histórica o caerá en discursos ideológicos que ya destruyeron otras economías de la región? Quédate porque en el próximo segmento vamos a hablar de los países que desperdiciaron sus recursos naturales y terminaron en crisis, y la comparación podría dejar a muchos sin palabras. Entonces estamos hablando de que pase quien pase a segunda vuelta, tiene que tener a la minería de todas maneras en la agenda como uno de los pilares del crecimiento del país. Como dices, podría ser quizá ese motor grande, porque siempre se habla de buscar otros motores, ¿no? La minería viene siendo un motor ya desde hace bastante tiempo, pero podría ser ese motor que logre impulsar quizás otros más. Claro, pero para poder exportar necesitamos logística, eso requiere infraestructura, pero también hay otros sectores como el sector forestal, como el sector agroindustrial, el sector pesquero. Entonces se requiere mucha inversión en infraestructura, que es el otro elemento clave, pero también se requiere inversión en tecnología. Ahora que estamos hablando de zonas económicas especiales, es el momento, porque esa logística aunada con las zonas económicas especiales pueden convertir también a Perú en un país que se industrialice, y no solamente que sea un exportador de la materia prima barata, sino que también exporte valor agregado. Entonces, este reto de la industrialización viene seguido de la explotación racional, adecuada, sostenible, socialmente responsable de la minería. Entonces, no estamos hablando de una explotación pues a la mala, estamos hablando de algo bastante bien pensado y bien inteligente. Pero en paralelo tenemos que hablar de los temas logísticos, pero también tenemos que hablar del tema de las políticas que hagan que esto se vaya al resto de la economía. Y esto pasa por infraestructura, por logística, zonas económicas especiales. Los países que se hundieron por ideología.
Aquí es donde el debate se vuelve explosivo, porque basta mirar alrededor del continente para entender algo. Tener recursos naturales no garantiza riqueza. Muchos países sudamericanos tuvieron oportunidades históricas: petróleo, gas, minerales, agricultura. Pero tomaron malas decisiones, espantaron inversiones, cambiaron reglas constantemente, politizaron la economía, persiguieron empresas y terminaron destruyendo la confianza. ¿El resultado? Fuga de capitales, inflación, desempleo, pobreza. Y mientras eso ocurría, el Perú seguía creciendo lentamente. Sí, con problemas. Sí, con corrupción. Sí, con crisis políticas. Pero aún así mantuvo una base económica que permitió atraer inversión internacional. Y aquí viene la parte polémica. Hay sectores en América Latina que no soportan ver al Perú avanzar, porque el crecimiento peruano contradice años de discursos ideológicos que prometían prosperidad atacando al sector privado. Y ojo, nadie está diciendo que las empresas sean perfectas. Nadie está diciendo que no existan abusos, pero destruir la inversión jamás hizo rico a ningún país. Al contrario, los países que progresan suelen ser los que entienden cómo convertir recursos naturales en crecimiento económico. Y aquí el Perú tiene una oportunidad gigantesca, porque mientras otros países generan miedo e incertidumbre, el Perú todavía es visto como uno de los lugares más atractivos para invertir en minería. Pero esa confianza puede desaparecer rápidamente, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Quédate hasta el final porque entenderás por qué algunos expertos creen que el Perú podría liderar Sudamérica, si no comete errores políticos graves. ¿Crees que algunos países destruyeron su economía por decisiones ideológicas? Te leo en los comentarios. Y si apoyas el crecimiento del Perú, deja tu like ahora mismo. Cuando hablaban del tema de atraer inversiones y de cómo lograr inversiones en el país, claro, se habla uno de trámites, ¿no? Y otro de confianza. ¿Podemos generarla? ¿Realmente estamos en ese camino de poder generar confianza en medio de, digamos, de inestabilidad en la que todavía vivimos? Claro, si atacamos de manera abierta al inversionista extranjero, insultándolo o ninguneándolo, o en todo caso tratando de resolver contratos de manera arbitraria, renegociando de manera arbitraria, obviamente el inversionista extranjero se va a ir a Chile, se va a ir a Colombia, se va a ir a Brasil, se va a ir a México, que también son países que ofrecen riquezas. Entonces el capital es escaso y está buscando en los mejores lugares donde los tratan bien. Perú ya ha firmado tratados de libre comercio con un montón de países desarrollados. Entre ellos está China, está Estados Unidos, está también Inglaterra, están todos los países que de alguna manera invierten en nuestro país, Canadá. Esos países tienen tratados de libre comercio que le generan estabilidad en las políticas de inversión. Entonces tengamos un esquema de comunicación y de promoción adecuado, ¿no? Eso nos va a llevar a tener mayor flujo de inversión. De hecho, se observa desde el último gobierno que hemos tenido una desaceleración de la inversión significativa. Recién en estos últimos 6 meses la inversión privada, internacional y local ha empezado a subir. Pero obviamente con este tema de la elección, ahorita todo el mundo está parado, literalmente esperando a ver qué pasa. ¿No? Porque la definición del nuevo gobierno resulta fundamental, especialmente en estos sectores donde hay inversión de capital y donde el retorno se ve en 3, o sea, se ve en 5, 10, 15, 20 años. La estabilidad, el verdadero oro del Perú. Muchos creen que el mayor tesoro peruano es el cobre. Error. El verdadero tesoro es la confianza, porque el capital mundial tiene miedo. Y cuando el dinero tiene miedo, se va. Por eso los inversionistas internacionales observan cada movimiento político del Perú, cada elección, cada protesta, cada ley, cada conflicto, porque una economía puede crecer durante años y destruir su reputación en semanas. Eso ya ocurrió en otros países, y aquí aparece uno de los mayores desafíos nacionales. ¿El Perú será capaz de proteger su estabilidad económica de los extremismos políticos? Porque el problema no es debatir. El problema es convertir la incertidumbre en política permanente. Cuando las reglas cambian constantemente, nadie invierte. Y sin inversión gigantesca no hay nuevas minas. Sin nuevas minas no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay empleo. Así de simple. Y aquí viene otra verdad incómoda. Muchos de los que atacan la minería viven gracias al dinero que la minería mueve. Carreteras, hospitales, comercio, transporte, restaurantes, empleos indirectos. La minería no solo mueve empresas,
mueve ciudades enteras. Por supuesto que hay desafíos. Claro que deben existir controles ambientales. Claro que las comunidades deben beneficiarse. Pero bloquear proyectos estratégicos por ideología puede costarle décadas de crecimiento al país. Y el mundo no va a esperar al Perú eternamente. Si el Perú se frena, otros países tomarán su lugar. Quédate porque en el siguiente segmento veremos cuánto dinero podría mover el Perú si mantiene este crecimiento durante los próximos años. Y la cifra podría cambiar completamente el equilibrio económico de Sudamérica. En particular, los de izquierda radical seguramente van a ceder porque claramente muchas de sus propuestas meten miedo, ¿no? Como el hecho de despedir a Julio Velarde por incapacidad, lo cual obviamente no tiene sentido y no es razonable. De acuerdo. Hay ciertas cosas que están fuera de contexto. Muy bien. Melvin Escudero con nosotros, como todos los lunes aquí en Economía para Todos, explicando la importancia de la minería en el Perú. Hoy quedó demostrado algo que muchos intentaron negar durante años. El Perú no es un país pobre, es un país inmensamente rico, que todavía está aprendiendo el verdadero poder que posee. Mientras otros países de la región atraviesan crisis constantes, el Perú sigue siendo pieza clave para la economía mundial. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa y polémica. ¿Crees que el Perú podría terminar liderando Sudamérica económicamente mientras otros países se hunden por malas decisiones políticas? Te leo en los comentarios. Y si sientes orgullo de ser peruano, comenta: el Perú no se rinde. Porque pese a todo, cuando el Perú avanza, el continente entero lo siente. Si este video te ha gustado mucho, con una mano en el corazón quiero pedirte un gran favor. Ayúdame con tu suscripción para poder llegar a los 1000 suscriptores y seguir haciendo estos videos informativos.